Regresamos a Despierta con CDN. Nuestro invitado hoy en nuestra entrevista especial de medios conjuntos de CDN y el Caribe es don Frank Moya Pons, un hombre que no necesita presentación ni que le lean el dossier porque todo el mundo lo conoce. Es un placer para nosotros recibir al historiador, exministro de Medio Ambiente y además una persona con un currículum de protección y de reconocimiento en nuestro país que puede presentarse solo. Para todos nosotros es un placer que usted esté aquí, don Frank. Nos apuntamos todos para esta entrevista. Buenos días. Gracias. Días, yo le agrego a eso que tampoco es muy dado a dar entrevistas, ni a presentarse en televisión. Es que la televisión... Ni a acudir por voluntad propia. La televisión me da miedo, porque yo no sé a quién le estoy hablando. Sabe que usted es muy humilde, Frank. Nosotros le agradecemos estar aquí. Es tan humilde que él dice que nunca pensó ser historiador en su vida. Imagínese. ¿Sí? Y mire dónde tenemos. El historiador contemporáneo por excelencia. Pero no vinimos para eso, sino a propósito del mes de la patria, del día de Duarte, la independencia, Mella de por medio, el mes se extiende hasta el 9 de marzo, Sánchez. Usted ha escrito y ha disertado mucho sobre Duarte, una figura que defendió un Estado soberano, el pensamiento de Duarte. ¿Qué podemos decir sobre Duarte precisamente en este tiempo del mes de la patria? Y en este tiempo que Duarte se ve como tan desdibujado así. Okay. Sí. Yo creo que lo que fue decisivo en la vida de Duarte y de sus contemporáneos es que Duarte surge como profeta de la independencia en unos momentos en que la población dominicana está sometida a una dictadura militar que tiene a todo el mundo desesperanzado, porque para 1838 ya han pasado, del 22 al 32, han pasado ya 16 años de dominación haitiana, y los dominicanos creen que nunca se van a liberar del yugo haitiano. Entonces Duarte aparece como el que dice, sí, es posible, y eso lo vamos a hacer, vamos a organizarnos. Convoca a José María Serra y a varios amigos más y crean la Sociedad Trinitaria. Entonces Duarte es el profeta, el anunciador, el que les dice a los dominicanos que la separación de Haití es posible y que es necesaria. Así que esa es, yo diría, la esencia del Duarte histórico. Don Fran, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Despierta, en CDN, en el Caribe. Don Fran, ¿qué faltaría por escribir de la historia? ¿Hay algún episodio que usted en todas estas investigaciones que ha hecho, que de ahí todavía, que nosotros los dominicanos no conozcamos, que hiciera falta que conozcamos? O todo, la historia como ejercicio de narración social, esto es, la narración que construimos los historiadores, es apenas una película, como el tope de un iceberg de lo que realmente ha ocurrido. El pasado es inmenso, yo diría que es prácticamente infinito e imposible de capturar en su totalidad. Y los historiadores lo que hacemos simplemente es que arañamos en la memoria social y hacemos una reconstrucción que pretendemos que sea exacta y que generalmente no es, sino una versión aproximada de lo que ocurrió. El pasado no es historia, el pasado es la base de lo que los historiadores construimos como interpretación de lo que fue. Don Frank. Así que falta todo por investigar. Incluso aquello sobre lo que ya se ha escrito todavía es susceptible de ser reescrito, de ser revisado, y continuamente la historia se está enriqueciendo con nuevos hallazgos, con nuevas interpretaciones y nuevos documentos. Don Frank, como inmigrante en República Dominicana, debo decir que uno de los primeros obsequios del libro que me llegaron fue el libro suyo, Historia de la República Dominicana. Posteriormente tuve la oportunidad también de recibir un libro que creo que da una panorámica bastante aproximada sobre los últimos años, bueno, desde por lo menos 100 o quizás 200 años de aproximación, que es El Gran Cambio.
un libro en el que usted también participó y en el que se muestra cómo la República Dominicana ha pasado de ser un estado totalmente rural a un estado ya industrializado, un estado que apuesta hacia, por ejemplo, el turismo, que tiene también importante impacto en los bienes y servicios. Analizar la realidad de la República Dominicana en este momento, después de haber escrito un libro como El Gran Cambio, tiene sus retos, pero nos gustaría que usted nos orientara sobre cuál es el momento histórico en el que usted cree que vive la República Dominicana. Bueno, yo creo que la República Dominicana está viviendo desde hace unos 70 años, de manera cada vez más acelerada, una revolución capitalista. O sea, mientras otros países en otras partes, y sobre todo también en el Caribe, en los años 60, 70, 80, pretendían realizar una revolución socialista, aquí los dominicanos calladamente estábamos ejecutando una revolución capitalista. Es un término que todavía mucha gente no se siente cómodo con él, por razones ideológicas, por herencia justamente de los combates de la Guerra Fría, pero en eso la República Dominicana está respondiendo políticamente a esa revolución económica que ha tenido lugar y que está teniendo lugar. Porque junto con este capitalismo moderno dominicano hemos estado también construyendo una democracia funcional. Nosotros tenemos una de las pocas democracias funcionales que hay hoy en América Latina, con pocas amenazas de desvío como ha ocurrido en otros países. Así que yo diría que eso sería lo definitorio del gran cambio hoy. ¿En dónde estamos hoy? Pues en la punta de una revolución capitalista. Don Frank, una de las figuras más controversiales de la historia de la República es Pedro Santana, primero por su participación en la Guerra de Independencia y su comportamiento posterior. ¿Cómo usted, como historiador, cuál es su valoración de esa figura? ¿Cómo deberíamos ver? Sí, sobre Pedro Santana se ha escrito desde que él estaba vivo. Y hay dos corrientes, la antisantanista y la santanista. Porque Pedro Santana, al igual que muchos otros gobernantes, fue un hombre complejo. Y históricamente o historiográficamente uno puede decir que hay dos Pedro Santana. El Santana de la independencia, el que hace posible resistir las invasiones haitianas, que los derrota en el 44, en el 45, en el 49, en el 55, en el 56. Ese es el Pedro Santana, padre de la patria. Viene siendo como el Washington dominicano, el que detiene el ejército haitiano. Pero tú tienes después también el Santana traidor, que es el que no cree que la patria sin él puede mantenerse independiente, y entonces le entrega el país a España mediante un fraude político negociado con el gobernador de Cuba, Francisco de Serrano. Entonces tenemos esos dos Santanas. Lo que hay que entender es que no es posible hablar de Santana si no se ven los dos ángulos de su personalidad y de su historia política. Bueno, a propósito de la coyuntura sobre Santana, le quiero preguntar algo sobre el famoso Panteón Nacional. Si usted está de acuerdo que Pedro Santana tenga los restos en un lugar histórico y de realce de la República Dominicana. Yo voy a decir exactamente lo mismo que dije hace 40 o más años cuando quisieron y removieron, pero todavía cuando se anunciaba que iban a remover los padres de la patria de la Puerta del Conde hacia el mausoleo donde descansan hoy. Y yo dije que a los muertos hay que dejarlos tranquilos. O sea, yo no tengo ningún problema con que Pedro Santana esté en el Panteón de la Patria, porque al Pedro Santana que llevaron al Panteón de la Patria, como lo explicó Balaguer en su discurso el día que los trasladó, los restos de Santana, es al Santana patriota, al Santana independentista, no al Santana traidor. Pero los pueblos van cambiando de opinión. Miren lo que ha ocurrido en España con los restos de Francisco Franco. Sí. Así que, pero mi opinión personal es que los muertos hay que dejarlos tranquilos, donde ya están. Frank, usted fue secretario de Medio Ambiente, 2000, 2004. Hay un tema muy actual, está Bahía de las Águilas, ya sin el problema de la titulación. Está ahora que el despegue definitivo del sur, la hora del sur, pedernales, hoteles. Usted conoce muy bien la zona.
usted conoce bien, escribió el Centro de Visitantes del Hoyo de Pelempito, el Parque Nacional, la Sierra de Bauruco, toda esa zona. ¿Usted cree que definitivamente lo que usted está viendo en materia medioambiental es que llegó la hora del sur? Sí, sí, sí. Justamente el Pelempito yo lo construí como una anticipación al desarrollo de ahora. O sea, el Pelempito es una formación geológica singular que no se repite en ningún sitio de las Antillas. Tal vez en México hay un gran cañón como el Pelempito. Y eso era para que los dominicanos y los extranjeros vieran que además de la belleza de las playas de Pedernales y de Bahía de las Águilas y de Cabo Rojo, hay un centro natural, un monumento natural que tiene tanto valor como el monumento natural de Bahía de las Águilas. Y ya le llegó la hora al sur. Justamente ayer fue que comenzaron la construcción antier de los dos nuevos hoteles. Y ahí lo que se prevé es que los primeros hoteles van a estar en Cabo Rojo, no en Bahía de las Águilas. Y que el modelo de desarrollo y de visitaciones va a ser el que existe entre Bayahibe y La Saona, Dominicus y La Saona. La gente estará en los hoteles en Cabo Rojo y se trasladará en bote a Bahía de las Águilas, preservando la pureza ambiental de Bahía de las Águilas. Bueno, hay voces todavía que dicen que tocar a Bahía de las Águilas tiene que ser con un criterio ecológico, exacto, sostenible. Exacto. Pero usted está de acuerdo que se toque, que se aproveche, que no solo todo sea... Es que no es necesario tocarla. En Bahía de las Águilas no es necesario construir más que estructuras de servicio sanitario y obviamente de dotación de agua. Los hoteles deben estar a donde se está pensando que deben estar, en Cabo Rojo. Y que la gente vaya como va a La Saona. Y se pasa un día y vuelve y regresa otra vez a sus hoteles. Y se mantiene ese monumento natural, ese tesoro prístino. Así es como yo preveo que debiera hacerse, y creo que esa ha sido la intención de las autoridades que han ido planificando este nuevo desarrollo. Creo yo, no sé si ustedes tienen mejor información que esa. Eso es lo que ellos han dicho al menos. Hasta ahora eso es lo que se ha dicho. Entonces yo les creo, salvo prueba en contrario. Pero es posible que se preserve toda esa área. Sí, es posible. Sí, es posible. Todo depende de la voluntad política y del sistema de manejo, porque tienen que haber planes de manejo que se implementen. Han Todo hablado depende. incluso de la instalación de un vivero, de sacar las No, por plantas. ejemplo, si tú vas a llevar gente desde Cabo Rojo Sí. a pasar el día en Bahía de las Águilas, tú tienes que tener instalaciones sanitarias ahí Sí, para que no te contaminen la playa. Dicen que está establecido, que van a colocar por lo menos baño. Exactamente. Don Frank, a mí me gustaría consultarle sobre un capítulo de la historia que ha llamado no solamente mi atención, sino también de otros compañeros de Multimedios del Caribe. Y es aquel episodio de la independencia efímera y que puso a República Dominicana en un contexto de posible integración, por ejemplo, con la Gran Colombia. En pocos días tendremos en República Dominicana la Cumbre Iberoamericana. Y también me gustaría tener el contexto de cómo los países pueden ser aliados estratégicos en un mundo cada vez más demandante, en el que incluso se habla de una lógica ya no de globalización, sino más bien de desglobalización. No, la globalización es inevitable. Comenzó hace 500 años cuando Colón cruzó el Atlántico. Ahí comenzó el planeta a globalizarse. Y la globalización descansa sobre un fenómeno de intercambios, o sea, que produce interdependencia. O sea, hoy todos los países somos interdependientes y por lo tanto no podemos escapar de la globalización. Ahora, yendo a la independencia efímera, ese movimiento independentista, que es uno de varios que hay en Santo Domingo con distintas tendencias políticas en aquellos momentos, fracasó debido a la invasión haitiana. O sea, José Núñez de Cáceres proclama la independencia el 1 de diciembre de 1821 y el presidente Boyer entra
en Santo Domingo con su ejército el 9 de febrero, o sea, duró apenas 2 meses, ¿verdad? Ahora bien, ustedes recuerdan, que es a lo que usted se refiere, que Núñez de Cáceres envió a un señor llamado José María Pineda a Venezuela para que se entrevistara con Bolívar y pidiera que el Estado del Haití español, como él le llamaba, fuese parte de la Gran Colombia. Bolívar no estaba en Venezuela, estaba en Bogotá. Entonces, él no logra conseguir ningún compromiso, primero por eso, porque no había con quién negociar, pero en segundo lugar porque la invasión haitiana interrumpió cualquier negociación que se pudiera llevar a cabo en esa dirección. Pero era factible, según... No era factible. Cuando hay mar por el medio, la integración es muy difícil. Hoy mismo, uno de los factores que ha hecho más difícil la integración del Caribe y el funcionamiento idóneo de CARICOM es que hay que ir por mar. Europa se puede integrar porque la gente podía ir de Roma a París a pie o en burro. Pero usted tiene, para moverse entre Jamaica y Trinidad, usted tiene que tomar un avión o tomar un barco. Y por eso fracasó el primer intento de integración en 1960, que se llamó Federación de las Indias Occidentales, porque no había forma de mantener un flujo de comunicación, a pesar de que se creó hasta una línea aérea, pero era insuficiente. Pero además, hay otra razón por la cual la integración en el Caribe es tan difícil, y es que las islas del Caribe, ya que somos países, estados, miramos hacia el norte. Por estos 500 años de dependencia colonial, la línea de comunicación y de negocios y de comercio es norte-sur, no es horizontal. Y sobre la cumbre iberoamericana, su lectura del momento que vive este sistema. No, la cumbre es necesaria, y como todas estas cumbres. En estas cumbres es más lo que se negocia que no se ve que lo que se ve. Las declaraciones son, bueno, declaraciones de intenciones, pero lo que es valioso de estas cumbres son los contactos que los mandatarios llevan a cabo entre ellos y los lazos de amistad también entre estados y entre gobernantes que se establecen en las cumbres. Quisiera volver, don Fran, a hablar un poco del medio ambiente. Usted fue ministro en un momento, y aquí cada vez que hay algún proyecto minero de construcción, aparecen algunos movimientos de oposición, porque parecería que todavía, o que existe en la población, en un segmento de la población, la creencia de que no es posible la convivencia de la explotación minera con la preservación del medio ambiente. ¿Cómo es que usted enfoca ese tema que tanta controversia genera? Bueno, hay una cosa que se llama minería responsable. En el mundo, las grandes compañías mineras son objetos de muy fuertes regulaciones, y ya hay modos de manejar este tipo de operación responsablemente. Es natural que las comunidades expuestas a los impactos de la actividad minera se preocupen, y es natural que se movilicen, y es hasta deseable que protesten para llamar la atención de los riesgos que hay y para que los inversionistas y las compañías y sus compañías actúen responsablemente. De manera que hay una dialéctica entre la inversión y el desarrollo minero y la actividad cuestionadora, crítica de parte de las comunidades. Pero eventualmente no se puede dejar de explotar recursos naturales valiosos que enriquecen el país, que favorecen la economía y que al mismo tiempo aportan recursos a la economía mundial. Ustedes lo saben mejor que yo. Estos celulares funcionan con oro, vamos a decir, para decir uno de los muchos metales que, o sea, si no fuera por la minería, nosotros no tendríamos hoy ese tipo de tecnología a nuestra disposición, etcétera. O sea, es algo que ustedes conocen también como yo. Fran, terminamos por aquí, pero yo quisiera ya, en el epílogo, usted no es muy dado a que lo elogien, a la gloa, usted tiene una epidermis instintiva. Pero hay mucha gente que lo ve, principalmente jóvenes que escriben, historiadores. El método de investigación, ahora que usted menciona un celular, en estos tiempos de las nuevas tecnologías, de la omnipresencia
de las redes sociales. Para un historiador sigue siendo el mismo. En el periodismo ha cambiado mucho, No, pero hay criterios básicos que lo mantenemos. Y en la historia también, pero ha venido... es curioso, hay un libro muy simpático que se llama El desorden digital. Un libro escrito por un historiador español acerca de los riesgos de esta proliferación de información sin control de calidad. El gran riesgo para el ejercicio de la historia de la superabundancia de información que trae el Internet es que, primero, que es desordenada y segundo, que no hay modos de verificación inmediata, porque la gente pone en las redes lo que cree que es. Incluso hay videos, yo he visto videos sobre la República Dominicana que son totalmente inventados. Entonces, eso lo toma un muchacho en un colegio, en una escuela secundaria, lo copia, lo presenta, y eso se va consolidando como un conocimiento que no es más que un conocimiento incompleto, defectuoso o simplemente falso. Entonces, sobre eso hay mucho trabajo que hacer, y los profesores en las escuelas secundarias y en las universidades deben estar alerta y mostrar a los alumnos cuáles son los modos de evaluar la calidad de las fuentes. Ahora hay una cosa que se llama ChatGPT, que construye textos sobre la base de lo que hay en Internet. Imagínate. Y eso puede constituirse, tal y como usted dice, en información totalmente falsa sobre una persona. Sí, sí. Te dice cualquier cosa. Por Es ahí andan, inteligencia artificial. por ahí andan, hay un chat con inteligencia artificial. Hay un escrito que anda circulando en redes sociales que dice que en la rivalidad de Donald Trump, dice, yo no puedo hablar de quien intentó desnutrir la democracia, qué sé yo qué, pero hay un presidente en Estados Unidos que va a salvar la democracia y hace un relato. Entonces uno dice, bueno, pero es un poco sutil, pero no tanto. Nosotros tenemos ya que Futuro despedir incierto. el programa, pero yo quiero que brevemente en su despedida usted nos diga si usted piensa como historiador y una persona que ha hablado mucho de la patria, de la independencia y de Duarte, que estamos como sociedad conservando o no de la mejor manera los valores que además tenemos que traducir para sembrarlos en los niños que están ahora en las escuelas. Yo creo que sí, yo creo que en las escuelas se está enseñando bastante bien cuáles son los valores patrióticos, porque aquí ha habido un movimiento desde el año 1976, que fue el año del centenario de Duarte. Aquí comenzó un movimiento que lo encabezaba don Pedro Troncoso Sánchez para rescatar la figura de Duarte. Entonces Duarte como símbolo ha ido creciendo en la conciencia de los ciudadanos. El problema es que también hay una cultura santanista, alimentada por las dictaduras del siglo XIX, por Lilis, por Trujillo, por el autoritarismo de Balaguer. Entonces nosotros tenemos a veces la paradoja de que mucha gente quiere que nos conduzcamos como Duarte, pero aspiran a gobernarnos Pero como en el Santana. cuerpo de Santana, sí. Gracias, don Fran Moya Pons. Qué placer para nosotros tenerlos hoy en nuestra entrevista de medios conjuntos de Multimedios del Caribe, CDN y el periódico El Caribe. Esta es solo una parte porque la entrevista completa está desplegada en la portada y las páginas interiores del periódico El Caribe del día de hoy. Vamos a la pausa, ya venimos.